Muy bien, recién hemos visto la etapa de iniciación y la etapa de propagación de la cadena. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa en la etapa de finalización. Muy bien, cualquier radical de la mezcla de reacción se puede combinar para formar una molécula con todos sus electrones, formando pares, ¿verdad? Todos los electrones van a quedar apareados. La combinación de dos radicales se llama etapa de terminación de la cadena. ¿Por qué? Porque ayuda a que finalice la reacción al reducir el número de radicales. Cuanto menor sea el número de radicales, menor va a ser la velocidad de propagación. Los pasos de terminación son importantes al final de la reacción cuando quedan pocas moléculas de reactivos. En esta animación, observen, tenemos cómo sucede la reacción desde el principio. La luz y el calor separan los radicales cloro que arrancan un electrón del hidrocarburo y después se forma el cloroalcano. Y después cuando chocan los radicales se produce la etapa de terminación. Espero hayan entendido esta reacción. Si la queremos, esta reacción, interpretar en un diagrama de energía versus el avance de la reacción, o sea, lo que llamamos una coordenada de reacción, vamos a observar que esta reacción ocurre a través de un intermediario. Ese intermediario es un radical, que es el radical metilo. O sea, observen, nosotros tenemos la reacción, inicialmente el metano reacciona con el radical cloro, necesita una cierta energía de activación, se forma el radical metilo más cloruro de hidrógeno, que luego da como resultado el clorometano y el radical cloruro. Muy bien. Acá tenemos los valores de delta H y de energía de activación de cada uno de los pasos. El primer paso, que es la formación del radical metilo, tiene una energía de activación de 4 kilocalorías por mol y un delta H positivo de 1 kilocalorías por mol. Fíjense que nosotros le estamos entregando calor, ¿no es cierto? Y la segunda etapa, que es la reacción donde ese radical metilo reacciona con el cloro para dar el clorometano y el radical cloruro, fíjense que es exotérmica. Tiene un delta H de menos 26 kilocalorías por mol y una energía de activación muy pequeña, de 1 kilocaloría por mol. Entonces, con esto, ¿qué podemos concluir? Que la reacción de cloración del metano, el primer paso es el paso determinante de la velocidad de la reacción. En este paso se rompe un enlace carbono-hidrógeno y se forma un enlace cloro-hidrógeno. Los enlaces hidrógeno-cloro y carbono-hidrógeno son más o menos iguales de fuertes, dados que sus energías de disociación, si ustedes observan acá en la tabla, son 103 y 104 kilocalorías por mol. Fíjense, en el caso del cloro, romper el enlace carbono, cloro-cloro, necesita 58 kilocalorías por mol. Para formar el enlace del ácido clorhídrico, perdón, del cloruro de hidrógeno, menos 103 kilocalorías. Para romper el enlace metilo-hidrógeno necesito 104. Y para formar el otro, menos 84. El total de esto me da que la reacción tiene un delta H total, ustedes saben que es los enlaces rotos, o al revés, ¿no? Los que se forman menos los que se rompieron. Entonces, cuando hacemos la cuenta, nos da que el delta H final es menos 25 kilocalorías por mol. Muy bien, si nosotros queremos aumentar al máximo la cantidad de producto monoclorado que se obtiene, entonces lo que tenemos que hacer es tener exceso del alcano, porque si tengo exceso de cloro va a seguir reaccionando. El exceso de alcano entonces aumenta la probabilidad de que el radical de halógeno choque con una molécula de alcano en lugar de chocar con una del halogeniuro de alquilo. Porque si en el medio de reacción hay más moléculas de alcano que de halogeniuro de alquilo, la probabilidad de que ese radical encuentre una molécula de alcano
es mayor que encuentre una molécula de halogenuro de alquilo. Si el radical halógeno, entonces, desplaza un hidrógeno de la molécula del halogenuro de alquilo, se va a obtener un producto con dos halógenos, o sea, el que tenemos acá, que es el diclorometano, porque si ese radical choca con el halogenuro de alquilo, lo que se forma como intermedio es este radical que al reaccionar con la molécula de cloro genera el diclorometano. Después la reacción, por supuesto, puede continuar chocando distintos radicales como tienen ustedes acá, pero en realidad, si después, una vez que se formó esto, un radical de cloro choca con el compuesto diclorado, se va a formar el triclorado, o al final voy a terminar con el tetracloruro de carbono. Por eso es tan importante el exceso de alcano en esta reacción. Ahora vamos a hacer una comparación entre los distintos halógenos, entre el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Muy bien. La reactividad de estos halógenos es la siguiente. El flúor es el más reactivo de todos. Le sigue el cloro, el bromo y por último el yodo. La primera etapa de propagación dijimos que es la etapa lenta, o sea, es la que determina la velocidad de la reacción. Para el flúor, esta etapa es tan baja la energía de activación que posee, que convierte al radical flúor en el más reactivo de todos los radicales. Entonces, es una reacción que yo ya sé que voy a obtener todos los hidrógenos sustituidos por flúor, y además es una reacción tan rápida y tan exotérmica que termina siendo explosiva. Entonces, no es práctico llevarla a cabo en el laboratorio. Las reacciones de los alcanos con cloro y con bromo transcurren a velocidades moderadas, entonces son mucho más fáciles de controlar y se pueden llevar a cabo en el laboratorio. Ambas son reacciones exotérmicas, siendo la bromación menos exotérmica que la cloración. Y en el caso del yodo, el yodo directamente no reacciona, o si lo hace, reacciona tan lento que no vale la pena llevar a cabo la reacción. La reacción es muy endotérmica. Muy bien. Entonces, recordemos los pasos de la halogenación en el caso del metano. Nosotros dijimos que el radical halógeno ataca al metano, convirtiendo en radical metilo y en el correspondiente halogenuro de hidrógeno. El segundo paso es que ese radical metilo ataca al halógeno, generando el halo compuesto y el radical halógeno otra vez. Esto continúa la etapa de propagación, ¿verdad? Esta es la etapa de propagación. La de iniciación, recuerden, que es la formación del radical halógeno. Después, si yo quiero hacer la relación global, es la que yo tengo acá abajo. Observen una cosa. En el caso del flúor, la primera etapa tiene un delta H de menos 31, mientras que en el caso del cloro, ese delta H es más 2, en el del bromo es más 18, y en el flúor es más 34. Por lo tanto, cuando yo calculo, de acuerdo a la segunda reacción, que todos los pasos son exotérmicos, el delta H de cada reacción, observen que en el caso del flúor, es una reacción que tiene un delta H negativo grande, el del cloro es mediano, el del bromo es pequeño, y el del yodo es directamente endotérmica. Si nosotros vamos a comparar esto en los diagramas de energía, observemos, en el caso del flúor, ¿ven lo que es la energía de activación? Nada, extremadamente pequeña. Entonces lo que va a suceder es que sigue reaccionando y se obtiene lo que se llama el compuesto perfluorado, o sea, con todos los átomos de flúor que cambiaron a los hidrógenos que había en la molécula. Siendo una reacción muy exotérmica, en cadena, puede ser explosiva. En el caso del yodo, observen, la reacción es directamente endotérmica, con lo cual ya sé que la reacción no va a ocurrir, o si ocurre va a ocurrir tan lentamente que no vale la pena hacerla. Muy bien, por eso es que nos vamos a dedicar exclusivamente ahora a la cloración y a la bromación. Vamos a ver qué pasa con otros alcanos que no sean el metano. Observen en este caso que estamos hablando del propano. La cloración puede ocurrir en este carbono o en este carbono.
Por lo tanto, puedo obtener el 1-cloropropano o el 2-cloropropano. Experimentalmente se observó que se obtiene un 57% del 2-cloropropano y un 43% del 1-cloropropano. ¿Mm? Entonces, quiere decir que casi se obtienen en proporciones muy parecidas, ¿no es cierto? Estadísticamente, ¿uno qué espera? Estadísticamente uno espera que el más abundante sea el 1-cloropropano. ¿Por qué? Porque yo tengo 6 hidrógenos, ustedes observan, hay 3 hidrógenos en este metilo y 3 hidrógenos en este. Entonces hay 6 hidrógenos que puedan sustituirse, mientras que en el carbono 2 hay solo 2. Entonces, acá hay una combinación entre lo que es la estadística y la termodinámica. Estadísticamente, yo voy a pensar que se va a formar más el 1-clorobutano, pero es más estable el radical secundario que el radical primario. Entonces, cuando uno quiere explicar los rendimientos obtenidos, tiene que tener en cuenta los dos factores. Observen acá la reacción, ¿no es cierto? Si yo quiero obtener este radical es mucho más estable, porque es un radical secundario, entonces tiene menor energía. El radical primario tiene mayor energía. Fíjense que el delta H de la reacción primera, observen, ¿no? Las energías de activación son estas que tienen acá. La violetita y la celeste. O sea, tiene menor energía de activación el violeta que el celeste, o sea, que es lógico, ¿no es cierto?, que es para formar el radical secundario. Y lo mismo pasa con los delta H. El delta H para formar el radical primario es de menos 2 kilocalorías por mol. Y para formar el secundario, el delta H es de menos 4,5, o sea, es más favorable la del radical secundario. Muy bien. Cinéticamente, entonces, se favorece el radical secundario. Y termodinámicamente también se favorece al radical secundario. Pero estadísticamente se favorece al primario. Por eso esa relación de 57-43. Observen en este caso. En este caso ustedes tienen 6 hidrógenos que son capaces de formar un radical primario y uno que es capaz de formar un radical terciario. Experimentalmente lo que se observa es un 36% del que corresponde al radical terciario, o sea, un 36% del 2-cloro, 2-metil propano, respecto del monoclorado en el radical primario, que este sería 1, 2, 3, o sea, este sería el 1-cloro, 2-metil propano. La reactividad relativa del terciario respecto del primario va a ser 36, porque es lo que se obtiene experimentalmente, dividido 1, porque dividido 1, porque hay un solo hidrógeno, dividido 64, que es lo que se obtiene del primario, dividido 9, porque hay 3 hidrógenos. Entonces, la reactividad relativa es 5.1, lo cual está de acuerdo con la estabilidad del radical terciario, pero obtengo más de este, que es un primario, por una cuestión estadística. Hay 9 hidrógenos capaces de sustituirse. Muy bien. Vamos a estimar los productos en la cloración. Para poder determinar la cantidad relativa de los productos que se obtienen en la cloración de un alcano, debemos tener en cuenta, entonces, tanto la probabilidad, que es el número de hidrógenos, como la reactividad, que es la velocidad relativa a la que se desplaza un hidrógeno específico. Una vez de determinar de manera experimental la cantidad de cada uno de los productos que se obtienen a temperatura ambiente, se ve que en el caso anterior es 5 veces más fácil que un radical cloruro desplace a un radical hidrógeno de un carbono terciario que de uno primario, y que es 3,8 veces más fácil que desplace un átomo de hidrógeno de un carbono secundario que de uno primario. Esto viendo los resultados experimentales. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad relativa de formación de radicales alquilo por un radical cloruro a temperatura ambiente es 5 veces más probable el terciario, 3,8 el secundario y 1 solo el primario.
Veamos ahora qué pasa en la cloración del butano, para ver otro ejemplo. Observen, en la cloración del butano, ustedes pueden tener el 1 o el 2 clorobutano. Y lo que se observa es una relación 30 a 70%. ¿Por qué? Y bueno, porque acá ya la relación de hidrógenos no es tan distinta como veíamos recién 6 a 1, sino que yo tengo ahora 6 hidrógenos primarios y 4 secundarios. Entonces, si la relación es 30 a 70, hacemos número de hidrógeno respecto de la reactividad y nos da 29%, y en el caso de, esto en el caso del 1, y en el caso del 2 clorobutano nos da una reactividad de 15. Entonces, observen que obtendría el 29% de uno y el 71% del otro, lo cual está totalmente de acuerdo con los resultados experimentales. Muy bien. Vamos a ver ahora qué pasa con la bromación, que dijimos que las dos más importantes que íbamos a tener en cuenta eran la cloración y la bromación. En el caso de la bromación de los alcanos, es más selectiva. ¿Eso qué quiere decir que sea más selectiva? Que el producto que se obtiene mayoritariamente es el que corresponde al radical más estable. Fíjense, en el caso del 2-metilpropano, si lo hago reaccionar con bromo en presencia de luz, voy a obtener más de un 99% del 2-bromo 2-metilbutano y menos del 1% del 1-bromo 2-metilpropano. Esta selectividad, ¿cómo la puedo explicar? O sea, de alguna manera tengo que explicar la diferencia entre el cloro y el bromo. Muy bien, la voy a explicar a través del postulado de Hammond. ¿Qué dice? A ver, recuerden que el postulado de Hammond dice que el estado de transición siempre se parece a la especie que tiene más cercana energía. El paso de la formación del radical alquilo dijimos que es exotérmico para la cloración y es endotérmico para la bromación. Por lo tanto, el estado de transición de la bromación se va a parecer más al radical alquilo que para la cloración. Por lo tanto, la estabilidad del radical es más importante en el caso de la bromación que en la cloración. A ver si lo explicamos de otra manera. En el caso de la bromación, el estado de transición se parece más al radical que en la cloración. Si se parece más al radical que a la cloración, recordemos que por el postulado de Hammond, cuanto más estable sea el radical, más baja va a ser la energía de activación, porque el estado de transición se va a parecer más al radical. Entonces, se va a parecer más al radical más estable, en el caso de la bromación. Espero lo hayan entendido. Acá tenemos todos los valores de energía de disociación de enlace, de distintos hidrocarburos y con sus correspondientes halógenos. El enlace que se forma en el primer paso, que es el paso lento, es más fuerte para el caso del clorhídrico que para el bromhídrico. Por lo tanto, esta etapa va a ser la de menor energía para la cloración que para la bromación. Observen. Y acá tenemos los diagramas de energía. Nosotros tenemos situado, en el caso de la bromación, el radical lo tenemos acá, entonces el estado de transición se va a parecer al radical. En cambio, en el caso de la cloración, fíjense dónde está el radical. El radical, el estado de transición, que está acá arriba, se va a parecer más al producto de partida que al radical. Esa es la diferencia entre la cloración y la bromación. ¿Está claro? Espero que les haya quedado claro. Acá tienen otros ejemplos. Tienen propano más bromo y propano más cloro. Y si ustedes observan acá, este es un ejemplo interesante para que discutir, porque observen, en el caso de la bromación y en el caso de la cloración. Si ustedes se fijan, esto acá, para formar el radical secundario o el radical primario, y lo mismo en el caso del cloro. Si ustedes se observan, la diferencia de energía entre el radical secundario y el primario es la misma, obviamente, en las dos reacciones, porque se trata de los mismos radicales. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la energía de activación. Esta energía de activación es mucho más baja. Al parecerse este estado de transición a este intermediario, la energía de activación está
más cerquita de este intermediario, y lo mismo pasa acá. Entonces esta diferencia va a ser de 9 kJ. En cambio, en este caso, el estado de transición está más cerca del reactivo, entonces se va a parecer más al reactivo. Entonces la diferencia es solo de 4 kJ por mol. Entonces, esto hace que haya más selectividad en la bromación que en la cloración. Acá tienen para comparar las energías de cloración versus la de bromación. En el caso del cloro, el delta H, tienen todos los enlaces, perdón, no voy a ir uno por uno. Estos son los enlaces rotos y estos son los enlaces formados, con lo cual ustedes tienen un delta H de menos 33,5 kilocalorías por mol, siendo la primera etapa exotérmica. Y en el caso del bromo, tienen un total de menos 15,5, o sea, menos, siendo la primera etapa endotérmica. Y recuerden que en la bromación, entonces, el estado de transición se parece más al intermediario, que es el radical alquilo, mientras que en la cloración se parece más al reactivo. Por lo tanto, en el caso de la bromación, la estabilidad del radical es el factor más importante. Volvemos a verlo acá, en este otro gráfico, ¿no es cierto? Donde acá se observa muy bien la diferencia, que cómo está cinética y termodinámicamente favorecida la formación del radical terciario en el caso de la bromación. Cuando aumenta la temperatura, la selectividad disminuye, eso sí. Entonces, de todos los datos experimentales que vimos, podemos concluir las velocidades relativas de formación de radicales por un radical bromuro a 125 grados. Si la formación del primario la tomamos como 1, la del secundario va a ser 82 y la del terciario 1300. Lo importante de esto es que sepamos que es mucho mayor la velocidad de formación del radical terciario que la del secundario y que la del primario. Cuando un radical bromuro entonces desplaza un átomo de hidrógeno, las diferencias de reactividad son tan grandes que el factor determinante de la reactividad es muchísimo más importante que el de la probabilidad. En cambio, en el cloro tenía que tener en cuenta los dos factores. ¿Quedó claro? Entonces, esta diferencia de selectividad entre la cloración y la bromación de alcanos debe tenerse en cuenta sobre todo cuando uno quiere preparar un halogenuro de alquilo a partir de un alcano. Entonces, como la cloración del alcano se producen todos los monocloruros posibles en distintas proporciones, solamente para síntesis orgánica va a ser relevante cuando todos los hidrógenos presentes en la molécula sean iguales, entonces va a dar un solo producto. Como por ejemplo, en este caso, como todos los hidrógenos son iguales, va a dar un solo producto. Lo mismo pasaría en el metano o en el etano, por ejemplo. O en un dimetilpropano. En un dimetilpropano también todos los hidrógenos son iguales, entonces va a ser importante desde el punto de vista sintético. En cambio, la bromación se usa fundamentalmente para preparar halogenuros de alquilo terciarios. ¿Por qué? Porque dijimos que ahí sí predomina la estabilidad del radical formado. Muy bien, para halogenar hay otros reactivos que se pueden utilizar. Muchas veces no se utilizan directamente halógenos, sino otros que también pueden formar radicales libres, como por ejemplo, acá se los muestro, el cloruro de sulfurilo, que creo que ustedes lo conocen de química inorgánica, la N-clorosuccinimida y la N-bromosuccinimida. Además, se utilizan otros compuestos como iniciadores de radicales, además de la luz, como por ejemplo el peróxido de benzoilo. Fíjense, esto es benzoilo, benzoilo, y esta es una unión peróxido, como en el agua oxigenada, tienen oxígeno, oxígeno. Entonces, esto en presencia de luz da los dos radicales que hacen como iniciadores de la reacción. Muy bien, antes de ver sustitución nucleofílica, vamos a hacer una pausa y vamos enseguidita a continuar